Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Diálogos en la UNED. Mi nombre es José Manuel Pañeda Ruiz y soy alumno del grado de Geografía e Historia aquí en el centro de la UNED de Valdepeñas. En el día de hoy nos acompaña Óscar Jerez García, profesor tutor del centro. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, José Manuel. La propuesta de este diálogo en la UNED se puede decir que está de plena actualidad, ya que además de cuestiones relacionadas con el tiempo o el clima, va a tratar sobre todo del cambio climático, o como aparece ya en algunos medios, como emergencia climática. Es algo habitual que mucha gente confunda términos como el tiempo o clima. ¿Es lo mismo, están relacionados o se refieren a conceptos diferentes? Sí, justamente, como acabas de decir, hay mucha gente que confundimos o utilizamos de forma indistinta, indiferente, los dos términos, tiempo y clima. Mira, en castellano hay una palabra muy antigua, está en desuso, para referirse al término o al concepto de tiempo atmosférico, que es el de temperie, que me gusta también utilizarlo mucho, ¿no? Y de hecho hay muchas lenguas, idiomas de nuestro entorno, en inglés, por ejemplo, en francés, en italiano, en alemán, que utilizan dos palabras diferentes para designar una palabra o dos términos, conceptos diferentes, como son el de tiempo atmosférico y tiempo cronológico. En castellano no, en castellano lo confundimos tiempo cronológico con tiempo atmosférico, pero además también confundimos este tiempo atmosférico con el clima, que como bien has dicho, son dos conceptos completamente diferentes. El tiempo atmosférico o la temperie haría alusión al estado de la atmósfera en cuanto a su temperatura, humedad, masas de aire, presión, precipitación, etcétera, en un momento y en un lugar determinado. Y ese momento puede durar unas horas, unos días, y al cabo de esas horas, esos días, puede cambiar, ¿vale? Digamos que es el estado de la atmósfera muy concreto, que cambia rápidamente. Mientras que el clima hace alusión a ese mismo conjunto de estados de la atmósfera, pero durante un tiempo cronológico, por así decirlo, pues mucho más largo. De hecho, la Organización Mundial de Meteorología considera que para caracterizar el clima de un determinado lugar es necesario la observación de al menos 30 años de todos estos variables, factores y elementos meteorológicos, humedad, temperatura, precipitación, etcétera, repito, durante al menos 30 años. Y de esa forma podemos caracterizar el clima de un determinado lugar. Esa, digamos que es, a grandes rasgos, la diferencia entre tiempo o temperie, como repito, que yo creo que habría que volver a utilizar este término en castellano, temperie y clima. Entonces, como nos has indicado, el tiempo atmosférico puede cambiar en unas horas, incluso en un periodo de días. Sí. Y el clima, sin embargo, hace referencia pues, a estados más estables y reiterativos de la atmósfera. Pero cada vez se habla más de cambio climático. ¿A qué se refiere esta denominación? Bueno, José Manuel, lo acabo de definir mucho mejor que como lo he definido yo, ambos conceptos, ¿no? Efectivamente, el tiempo, en su propia definición del concepto, lleva implícito el hecho de que es cambiante, ¿vale? El tiempo que tuvimos, si hacemos un poco de memoria este fin de semana, era diferente al que hemos tenido hoy, y posiblemente esta noche parece ser que nos va a pasar un frente frío, puede que haya probabilidad de precipitaciones, bajen las temperaturas, etcétera, y por tanto mañana tendremos otro tipo de tiempo diferente y así sucesivamente, ¿no? Pero el clima también cambia, aunque digamos que refleja los estados duraderos, reiterativos, repetitivos de la atmósfera durante diferentes épocas del año, pero el clima también cambia, otro ritmo completamente diferente. Claro, en la naturaleza todo cambia, el relieve cambia, la cubierta vegetal, la vegetación también cambia, las aguas, la vegetación, la fauna, los seres humanos, las actividades humanas, pero a diferente ritmo. El clima también cambia y de hecho hay estudios que así lo manifiestan, que a lo largo de la historia de la Tierra, de los casi 4.700 millones de años que tiene la Tierra de existencia, pues hemos tenido muchísimos tipos de climas diferentes, o incluso en época histórica también podemos hablar de diferentes matices de los climas que digamos que caracterizan a cada lugar, a cada sitio. Por tanto, el clima cambia, sí, perdón. Ya que has mencionado la historia y como historiador, ¿podemos hacer una reconstrucción de la evolución del clima histórico? Es decir, por ejemplo, ¿podemos saber cómo era el clima en la zona de la submeseta sur durante la prehistoria, la Edad Media? Sí, bueno, a ver, el clima se puede reconstruir. Bueno, el clima se conoce muy bien a partir del siglo XIX. Hay algunos instrumentos de medición ya en el siglo XVIII, pero sobre todo el siglo XIX, siglo XX. Conocemos con precisión y en la mayor parte del mundo
temperaturas, precipitaciones, insolación, presiones, etcétera, etcétera, y a partir de ahí sí que podemos saber cómo se ha comportado el clima. Con anterioridad se conoce pues, a partir de fuentes, digamos, secundarias, a partir de huellas de diferentes cuestiones, pero también a partir de datos históricos. Entonces, si pretendemos reconstruir el clima que hemos tenido aquí en esta zona de la submeseta sur, de La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, etcétera, tenemos de recurrir, como digo, a esas fuentes secundarias. Sí que algunos historiadores, también geógrafos, climatólogos, etcétera, han intentado hacer esta reconstrucción, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, obviamente, por el tiempo que disponemos, no se puede hacer esta evolución, ¿no? Pero a grandes rasgos, si tomamos como referencia, pues por ejemplo, la última glaciación, y partiendo de que estamos en un periodo, en una gran edad glacial, dentro de esta edad glacial, en un periodo interglacial, desde los últimos 8, 9, 10.000 años, sí que hemos tenido diferentes matizaciones con respecto al tipo de tiempo que tenemos y que nos caracteriza de clima que tenemos en la actualidad, ¿no? En este sentido, podríamos, o mejor dicho, los climatólogos que lo han estudiado hablan de 4 grandes periodos. Un periodo que ellos llaman después de la última glaciación, con temperaturas en torno a 8, 9, 10 grados, no más, entre 6 y 10 grados más bajas que las actuales, pero todo eso con un periodo de tiempo muy frío, muy prolongado, un invierno muy largo y un verano muy cortito. Bueno, pues a partir de esa última glaciación parece que suben las temperaturas, aumentan las temperaturas, tenemos un periodo que algunos climatólogos, como digo, llaman boreal, le sigue otro periodo denominado atlántico o de óptimo climático, aproximadamente a partir del 5.000, 4.000, 3.000 a.C. Parece ser que en esa época pues, hubo un predominio de la circulación atmosférica del oeste, con vientos más húmedos del Atlántico, con menores amplitudes térmicas, etcétera, etcétera. A partir de ese tercer milenio antes de Cristo aproximadamente, hay otro nuevo cambio climático asociado en este caso pues, esa circulación zonal que teníamos anteriormente, parece ser que se detiene, se transforma en una circulación más meridiana, entonces tenemos, parece ser un descenso de precipitaciones, todo lo cual también da lugar a una desecación de aquí de la meseta, de los ríos, de los humedales, todo lo cual también está relacionado con la cultura de las motillas, del bronce manchego, etc. Y eso prácticamente dura pues, también otros 2.000, 2.500 años. Y parece ser que a partir del mediados del primer milenio antes de Cristo, sí que de nuevo hay otro cambio climático con temperaturas, en este caso, más altas y también, sobre todo, precipitaciones más elevadas. A partir de ese momento, pues, en época romana, se conoce aproximadamente un clima muy parecido al actual, pero con temperaturas un poquito más altas y precipitaciones también más abundantes en general. Estamos hablando en general en Europa Occidental, en la península ibérica, en la submeseta sur, ¿no? Hay algunas zonas, por ejemplo, y tú lo sabes, José Manuel, como historiador, en lo que era la antigua Britania, la antigua isla de Gran Bretaña, que en el siglo II y en el siglo III después de Cristo llegaban a autoabastecerse de vino. Por tanto, ellos cultivaban viñedo, que es un cultivo que, como se sabe, pues, requiere unas potencias climáticas determinadas. Por tanto, era un clima muy diferente o algo diferente al actual, ¿no? Y así sucesivamente, al final de la edad, y de hecho, si te das cuenta, los grandes cambios climáticos también coinciden con grandes etapas históricas. Justo al final de la antigüedad, el comienzo de la Edad Media, en torno al siglo IV, V después de Cristo, parece ser que también está atestiguado que hay un descenso de temperaturas. Por tanto, un descenso de temperaturas que, entre otras circunstancias históricas, obligó, como conocemos, a muchos pueblos del centro, del este de Europa, del norte de Europa, pues a emigrar hacia el limes romano y hacia el sur, ¿no? Hacia el Mediterráneo, hacia el oeste de Europa, ¿no? Al final de la etapa, digamos, de transición dentro de la Edad Media, la Alta Edad Media y la Pequeña y la Baja Edad Media, pues igual también tuvimos otro pequeño cambio climático con un incremento de temperaturas y sobre todo, quizá me estoy expandiendo más de lo que debería, sobre todo sí que se conoce muy bien, porque está mucho más próximo a nuestra época, durante la Edad Moderna, a grandes rasgos, durante la Edad Moderna, a partir del siglo XIV-XV hasta el siglo XVIII-XIX, incluso bien entrado el siglo XIX, hay otro cambio climático muy importante con descenso, muy acusado de las temperaturas fundamentalmente, que se conoce o que algunos autores lo han bautizado como pequeña edad glacial, justo, una pequeña edad glacial. Hay muchísimos testimonios aquí en la provincia de Ciudad Real, en la submeseta sur, en cuanto a textos escritos, a procesiones donde se sacaban a los santos para que lloviese propluvian, o todo lo contrario, para que dejase de llover, proserenitatem, por ejemplo. Hay cantidad de datos
descriptivos de fuertes heladas, de fuertes nevadas, de ríos que se congelaban y pasaban los carros, los caballos encima de ellos, circunstancias que ahora en el momento presente, con el clima actual, pues no se conocen ciertamente. En fin, hay datos históricos, por ejemplo, de la industria de los pozos de nieve en muchos pueblos de aquí, de La Mancha, ¿no? De fauna, de vegetación, de plantas propias de climas más norteños o más del norte de España, ¿no? Que estuvieron aquí en esa época. En fin, sí que hay datos para conocer que hubo un pequeño cambio climático que duró, pues eso, por lo menos 4 o 5 siglos, ¿no? Más o menos hasta el siglo XIX. Y a partir del siglo XIX, y sobre todo más acusado en el siglo XX, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, sí que se aprecia otro cambio climático bastante notable a nivel global, que también se particulariza aquí en la submeseta sur, ¿no? Caracterizado fundamentalmente por un incremento de las temperaturas, de lo que no voy a hablar porque todos sabemos mucho de este tipo de circunstancias, ¿no? Todo eso que nos has comentado de esos testimonios está también relacionado con esa tradición oral, ese refranero popular que nos está relacionado con el clima. ¿Podrías darnos algunos ejemplos y ver si alguno tiene una validez o explicación científica relacionado con el clima? Pues yo creo que sí. Uno, no, muchos. Hay muchos refranes y de hecho los refranes son el resultado, yo diría que de la aplicación del método científico, que se basa fundamentalmente en la observación y en la experimentación, establecimiento de hipótesis y luego contrastar esas hipótesis. El resultado, pues al final, son esas frases tan concretas, tan concisas, pero que realmente nos dice o nos explica cómo es el comportamiento o bien del tiempo o bien del clima. Entonces, hay muchos refranes, yo he traído unos cuantos, no voy a decirlos todos, por supuesto, por falta de tiempo. Seguro que muchos de los que nos escuchen los conocerán. Por ejemplo, para refranes contundentes que nos explican cómo es el clima aquí en nuestra zona, que no son aplicables a otras zonas, a Galicia, a Irlanda, a Siberia, no sé, a Camerún o al Congo, ¿no? Por ejemplo, julio normal se seca el manantial. Ya nos está diciendo como una de las principales características del clima mediterráneo, que es el único clima a nivel mundial, es un clima anómalo, porque es el único clima donde no llueve en verano. Es una anomalía, como digo. Lo normal es que en todos los climas llueva, y generalmente que llueva más en verano, que la estación lluviosa la más lluviosa sea verano, ¿no? En cambio aquí este refrán pues sí que nos está afirmando que julio pues es un mes seco, ¿no? O todo lo contrario, en abril aguas mil, sino al principio, al medio o al fin. También nos está diciendo pues, cuál es el comportamiento climático, en este caso, del mes de abril en esta zona, ¿no? De la submeseta sur, del interior de La Mancha, del campo de Montiel, de Valdepeñas, etcétera, ¿no? Marzo ventoso y abril lluvioso levantan a mayo florido y hermoso. Otro refrán también muy bonito que nos dice pues, nos explica cómo se comporta la primavera, ¿no? O septiembre seca las fuentes o bien se lleva los puentes. Otro ejemplo de cómo se comporta septiembre, que o bien es muy seco y por tanto después de 2 meses secos como julio y agosto puede hacer que los manantiales, etcétera, lleguen a secarse, o todo lo contrario, las famosas gotas frías, las danas, las depresiones aisladas en los niveles altos de la atmósfera, pues pueden provocar que en esa época, en septiembre, en octubre, tengamos precipitaciones muy abundantes, ¿no? Estos son algunos ejemplos para explicar el clima, pero luego hay otros muy bonitos, que además son auténticas frases que resumen lecciones enteras de meteorología, que te explican también cómo funciona el tiempo atmosférico. Si los anteriores eran relacionados más con el clima, pues por ejemplo, te voy a decir un par de ellos, ¿vale? Que seguro que os suenan. Mañanita de niebla, tarde de paseo. Es un refrán también contundente que te explica pues, cómo funcionan las inversiones térmicas, los estados atmosféricos de altas presiones, la humedad relativa, los procesos de saturación del aire, de condensación, coalescencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con un simple refrán, pues, eso se puede explicar perfectamente. O cielo aborregado, suelo mojado. Hay muchas variantes de este clima, ¿no? De este refrán, perdón. Suelo enladrillado, el siguiente día mojado, o a los 2 días o a los 3 días mojados, no sé si lo habéis oído. Pues, también esto explica que antes o previamente al paso de un frente cálido, frío, fluido, etcétera, pues se va a ver un tipo de nubes, de nubosidad, que semejan pues, a esos rebaños, ¿no? De borregos, etcétera, ¿no? Otro muy bonito también, que dice así: cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo, y cuando el grajo vuela rasante, hace un frío impresionante. Pues eso también tiene su explicación científica. Es decir, todos hemos visto seguramente en alguna ocasión algunas aves, por ejemplo, el
el buitre leonado. El buitre muchas veces se observa volando prácticamente, planeando sin dar a las alas, cogiendo pues, unas corrientes ascendentes de masas de aire convectivas y pueden llegar a desplazarse varios kilómetros prácticamente planeando, ¿no? Cuando el aire asciende. Y cuando el aire asciende es cuando hace calor. En cambio, cuando hace mucho frío, se produce esa inversión térmica, se produce unas bajas presiones que provocan que ese aire más frío esté en contacto con la superficie terrestre y, por tanto, a las aves le cueste más trabajo ascender y subir, alzar el vuelo, ¿no? Esa es una explicación de por qué el virajo pues, ha hecho este pareado, pero precisamente también podría haberse hecho con cualquier otro ave, ¿no? En fin, hay muchos más refranes por no entretener demasiado y puesto que tenemos poco tiempo, pero estos son algunos ejemplos, yo creo que científicos que explican por qué, o a partir de los refranes, de algunos refranes, se puede explicar tanto el tiempo como el clima. Entonces, ¿consideras que estos refranes siguen teniendo validez para explicar y predecir el comportamiento del tiempo y el clima? Sí, justamente, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de los refranes, obviamente hay que aplicarlos a cada territorio, es decir, hay que ver dónde ha nacido cada refrán, ¿no? No tiene la misma validez un refrán que te hable sobre el tiempo en el mes de octubre en Alicante que en Ciudad Real o que en Lugo, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta dónde ha surgido ese refrán, ¿no? Sí es cierto que hay algunos que, sobre todo con este proceso de cambio climático o de calentamiento global y también regional y local, ¿no? Pues habría que replantearse si realmente siguen teniendo validez, ¿no? En este sentido, pues hay algunos refranes meteorológicos y otros también climáticos que, bueno, que juzguen los espectadores si siguen teniendo validez. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Los que tenemos ya cierta edad sabemos que a partir del mes de 40 de mayo, más o menos mediados, principios de junio, ¿no? El 9 de junio, el 10, el 11, pues todavía sigue haciendo fresco, o seguía haciendo fresco, ¿no? Pero cada vez se sabe, también los científicos que llevan estudiando el cambio climático, los cambios climáticos, sobre todo el último, saben que los veranos cada vez son más largos, se adelantan más y se atrasan también más. Por tanto, habría que ver si ese refrán sigue teniendo validez. No sé, por ejemplo, hasta San Juan no te quites el gabán. Pues igual que el mismo caso que el anterior, ¿no? En agosto, frío en rostro, porque ya en agosto empiezan las noches, sobre todo a bajar la temperatura. La mayoría de los pueblos de aquí, de La Mancha, muchos pueblos tenemos las fiestas locales, pues eso, a finales de agosto, principios de septiembre, y ya por la noche recuerdo cuando éramos pequeños siempre la camisa, la chaqueta, etcétera. Pues, últimamente, en los últimos años, tenemos el manga corta hasta, pues que aguanten hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Por los santos, la nieve en los altos. Es otro refrán también, que yo no sé si sigue teniendo validez o habría que replanteárselo o modificarlo o cambiarlo, ¿no? En febrero se hiela el agua en el puchero. Bueno, hace 3 o 4 años, no en febrero, en enero hubo 3 días de helada en Ciudad Real y de heladas muy débiles, ¿no? Por tanto, pues son refranes que sí que tuvieron su vigencia y su validez hace pues, algunos años, décadas, etcétera. Por San Blas, la cigüeña verás, si no la vieres, año de nieves. Entonces, la cigüeña cada vez la vemos más, no solamente por San Blas, sino por cualquier santo del santoral del año, porque está todo el año aquí, no sé, cada vez emigra menos, ¿no? Es cierto que tienen comida abundante, los vertederos, basureros, etcétera, pero también influye, por supuesto, el cambio climático, el calentamiento global, ¿no? En Castilla, 9 meses de invierno, 3 meses de infierno. Pues habría que ver si ya no es al revés, ¿no? 9 meses de infierno, de calor, realmente. Hace 3 o 4 años también, recuerdo, tuvimos ya las primeras olas de calor en el mes de mayo, incluso en abril, con temperaturas de 30 grados y superiores, ¿no? Entonces son refranes que, efectivamente, que habría que replantearse si con el cambio climático, sobre todo con el calentamiento global, siguen teniendo vigencia. Bueno, son algunos ejemplos, pero podríamos profundizar en algunos más. Muy bien. Y para finalizar, ¿podrías hacer una valoración general, como has hablado, del actual cambio climático y del calentamiento global? ¿Y consideras que es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual? Bueno, a nivel de problemas ambientales, no lo digo yo, lo dicen los científicos, la comunidad científica, ¿no? Y es una evidencia, es una prueba, hay un consenso internacional, otra cosa son las creencias que tenga cada cual, ¿no? Pero sí que es un problema y es un problema grave, no ya para el futuro, estamos hablando del presente, que está probando problemas importantes y sobre todo problemas en la economía, que cuando nos afecta en la economía es cuando la gente pues ya toma cartas en el asunto, ¿no? Voy a dar una opinión personal. Para mí, si tuviésemos que ponerlos en orden, en jerarquía, por supuesto hay muchísimos problemas ambientales, desde luego, pero a mi juicio hay algunos que incluso están todos relacionados entre sí, por supuesto, pero hay otro
quizá más grave, del que se habla menos, que tiene que ver con el agua, con la gestión del agua, con la explotación y la sobreexplotación de los recursos hídricos. Y estoy hablando a nivel global, a nivel general. Otra cosa es que se entiende también a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, etcétera, etcétera. Yo creo que ese problema, porque al fin y al cabo el clima, igual que los volcanes, los terremotos, escapan un poco a la acción del ser humano, ¿no? Para mejorarlo, me refiero. Pero el agua sí que se puede controlar mucho mejor, ¿no? Y la gestión del agua. En el caso del cambio climático, yo considero, y repito, es una opinión mía, yo no soy ni mucho menos experto en cambio climático, considero que el cambio climático no es ni más ni menos que pues bueno, un síntoma de una enfermedad. Es decir, el problema de la enfermedad real no es el cambio climático, sino lo que produce ese cambio climático, que no es ni más ni menos que el modelo de desarrollo económico. Entonces, ese modelo de desarrollo económico insostenible, o al revés, o de subdesarrollo sostenible, es realmente lo que provoca, o lo que está provocando pues, estos problemas en el clima, pero también de contaminación en el suelo, de gestión de las aguas y muchos más problemas ambientales, ¿no? Pero repito, es una opinión, obviamente, por supuesto que es un problema grave y de hecho lo estamos viendo continuamente, sobre todo lo que dicen los científicos, que es a quien hay que escuchar más que pues, a otras voces, ¿no? Pues ha sido un placer escucharte, Óscar, y un placer tenerte en el diálogo de la UNED de hoy. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias.